Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera charla del ciclo Seres Innovadores del ecosistema Activa. Bueno, mientras esperamos que vayan llegando, pero respetando la puntualidad de quienes se conectaron en el horario indicado, vamos a hacer una breve introducción. Adelante, sí. Mi nombre es Victoria Soda, yo voy a ser moderadora de la charla de hoy. Simplemente algunos consejos o recomendaciones para poder escucharnos bien o contarles cómo va a funcionar la plataforma. Durante la mayor parte de la charla vamos a mantener todos los micrófonos muteados, excepto los de los presentadores. A medida que se desarrolla la conversación, en caso de que tengan inquietudes o quieran hacer preguntas, pueden hacerlo por la ventana de chat que les aparece en el menú de la derecha, pero la interacción la vamos a abrir al final para evitar interrumpir la dinámica de la charla. En caso de que haya algo que quieran revisar después o si les interesa compartir la charla con otras personas, vamos a estar grabando la emisión y la vamos a compartir posteriormente por correo o por redes sociales con ustedes. En caso de que, bueno, no logren interactuar en el momento de la charla, pero se queden con alguna consulta, algo para decirnos, por supuesto están invitados a trasladármela a mi correo que es bcortas@geoagro.com. Con gusto recibiremos sus comentarios y, bueno, los canalizaremos. Vamos a avanzar, por favor. Primero les voy a comentar brevemente qué es Activa para aquellos que toman contacto con esta charla por primera vez. Activa es un ecosistema de empresas, todas vinculadas al agro, de diferentes actividades, pero que articulamos acciones en pos de un mismo objetivo, que es impulsar la innovación del sector. Lo hacemos a través de eventos, ya sea virtuales, sobre todo en este contexto sanitario del país, como presenciales, y lo que buscamos es despertar interés por lo que las tecnologías pueden generar y fundamentalmente ponerlo en ejemplos tanto de usos prácticos de tecnología como de testimonios y experiencias de innovadores que están logrando capturar resultados con el uso de tecnologías. Hoy va a ser el caso de Walter, que va a ser muy rico y ya lo vamos a compartir. Se suma a esta convocatoria de seres innovadores, adelante Dani, el Club Actech, que es un ecosistema similar al nuestro y que tiene las mismas preocupaciones y encuentra de pronto los mismos frenos para la innovación que tienen que ver con esto de involucrar a los equipos de trabajo, digamos, de ver la innovación como un proceso que va mucho más allá de las tecnologías por sí misma y que implica planificar, de cierta manera no es nada complejo, pero sí requiere planificar, digamos, compartir visión con las personas e involucrarlas en el proceso. Bueno, y sin más preámbulos, así que bueno, en ese sentido le damos la bienvenida a todos los que hayan llegado a la charla de hoy a través del Club Actech, que bueno, se sumaron a la convocatoria. Bueno, vamos a presentar a nuestro innovador de hoy. Walter, se llama Walter Monti, tiene 48 años, es técnico agrónomo y productor agropecuario de una empresa familiar en el departamento de Las Colonias de la provincia de Santa Fe. Nos van a acompañar también en la charla de hoy Daniela Raimundo, que es ingeniera agrónoma, miembro del Departamento de Implementación de GeoAgro, que acompaña, digamos, integró el equipo de implementación para acompañar el proyecto de Walter, junto con otras personas, y el ingeniero Alejandro Lingua, que es especialista en agricultura de precisión y miembro de la red. Están por ahí, vamos a prender cámaras, micrófonos. Hola, buenos Hola, días a Daniela. todos. Hola, Walter, buenos días, bienvenido. Gracias por estar y por darnos tu experiencia, por compartirnos tu experiencia. Alejandro, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y Dani? Buenas, buen día. ¿Se escucha Bueno, bien? y se escucha muy bien, se los ve muy bien, así que si les parece, yo me voy a mantener en silencio, los dejo que ustedes interactúen. Nos parece más rico que la entrevista la realicen ustedes porque son parte del equipo y porque pueden complementar la mirada de Walter con la experiencia de haber pasado estos años de trabajo juntos. Y bueno, sobre el final yo sí voy a estar interactuando con ustedes para pasarles las preguntas que haga el público, digamos. Así que adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Buen día, Walter, Ale.
Empezamos entonces con las preguntas. Walter, para comenzar, si te parece, para poner un poco en contexto, explícanos un poco cuáles son las características de la empresa. Bien, bueno, nuevamente buen día para todos. Y bueno, lo nuestro es una empresa familiar que está compuesta por mi papá y una hermana que se llama Andrea. Hace varios años que hacemos agricultura, hemos ido creciendo despacito a medida que se nos ha permitido. Estamos trabajando alrededor de 1.100 hectáreas. La empresa también consta con un ingeniero que se llama Mariano, que trabaja también en otros lados, bueno, atiende a nosotros. Y después dentro del personal tenemos dos operarios, Jorge e Ignacio. Así está compuesta básicamente la empresa. Y bueno, Bien. ahora también con toda la gente de GeoAgro, con Dani, con Ale, con Georgina, que estamos en este nuevo emprendimiento. Bueno, básicamente hacemos solamente lo que es agricultura. Tratamos de mantener una rotación aquí en la zona de alrededor del 33% entre trigo, maíz, soja de primera, modificando a veces un poco las hectáreas de cada cosa de acuerdo al año y a las políticas económicas y a lo que mejor nos parezca, pero siempre tratando de no perder, de no salirnos mucho de la línea, siempre tratando de mantener al máximo posible todo eso. Bien. Lo que vemos acá en la imagen de arriba a la derecha es la ubicación de los establecimientos, ¿no? Sí, acá la zona nuestra es una zona que ha sido una zona tambera, donde los lotes son muy chicos. La media de los lotes debe andar en unas 30 hectáreas, si bien también tenemos lotes más grandes. Imagínense que para que tengan una idea, estamos en 1.100 hectáreas y son 32 lotes, una cosa así lo que tenemos enumerado. Después, bueno, con respecto al equipamiento, tenemos una cosechadora case con mapeo, una sembradora variable que tiene con 3 motores hidráulicos, uno para lo que es el fósforo, otro para lo que vendría a ser la urea y uno que maneja la semilla. Es una sembradora, para más o menos graficarlo, una sembradora que vendría a ser 2 sembradoras a 52, más o menos una enganchada atrás de la otra para graficarla también. Hacemos todo con la misma sembradora, sembramos trigo a 26 centímetros entre líneas, la soja también, y bueno, lo que sea maíz, y cuando hacemos girasol lo hacemos así. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. Sí, cómo no. ¿Por qué una empresa como la tuya decide introducir innovaciones en sus procesos productivos? Bien. Primero, nosotros lo vimos en algún momento como una forma de crecer en vez de no se podía crecer en hectáreas en la zona, es muy complicado, los campos ya están todos tomados, nadie larga un campo, nadie lo deja, entonces tenés que correrte de zona para buscar otra zona o tenés que invertir en tecnología para mejorar y para producir un poco más. Nosotros vimos en la tecnología por ahí una de las formas de poder crecer, entonces despacito, cada vez que tuvimos que hacer alguna inversión económica en herramientas, en lo que fuere, lo analizamos de la mejor manera y comenzamos a comprar despacito tecnología. Esa es más o menos la idea sobre esta pregunta. Bien. ¿Y cuándo y cómo iniciaron ese proceso? ¿Con qué proveedores? ¿Con qué tecnologías? ¿Cómo fueron las primeras experiencias, digamos? Bueno, por allá el año 2011, que fue cuando compramos la cosechadora con mapeo,
En esos momentos recuerdo que se hablaba que para uno arrancar con agricultura de precisión era fundamental tener 5 o 6 años de mapeo en los lotes. Y compramos esa cosechadora y comenzamos a mapear. Nos encontramos con el problema de que no sabíamos ni cómo bajar un mapa, y cuando por ahí logramos bajarlo, tampoco sabíamos analizarlo, no sabíamos para qué servía. Todas esas pequeñas trabas que a muchos supongo que le debe pasar lo mismo. Entonces, pero bueno, eso no nos... siempre seguimos buscando a ver de quién nos podíamos rodear. Cuando tuvimos que cambiar sembradora, también le buscamos de comprar una sembradora que pueda ser variable, siempre pensando en algún momento en llegar a lo que es la agricultura de precisión. Yo creo que hemos tenido suerte con la gente que hemos encontrado siempre en nuestro paso. Todo lo que es la parte de tecnología con respecto a las sembradoras y todo eso, tenemos un proveedor que es ahí de la zona de Marcos Juárez, una empresa que se llama AGTech SRL. Fernando Leu es uno de los dueños de la empresa, y con él siempre hemos tenido un excelente trato y siempre me ha aconsejado de la mejor manera. Me acuerdo que cuando queríamos arrancar con todo esto, me dijo, mira, yo no vendo lo que es prescripciones y esas cosas en agricultura de precisión. Lo único que te puedo decir es que tenés que tener mucho cuidado de quién te vas a rodear, porque hay un montón de gente que te va a querer hacer un mapa de prescripción, y por ahí lo único que vas a lograr va a ser cometer errores grandísimos. Así que bueno, fueron pasando los años hasta que llegó un momento que le digo a Fernando, le digo, tengo un montón de cosas para hacer agricultura de precisión, nunca pude arrancar, nunca, no podemos avanzar en nada de eso. Digo, no tenés a nadie de confianza para presentarme. Y la verdad que habían pasado muchos años y nunca tenía nadie como para recomendarme. Y en aquel momento me dice, mira, textuales palabras de él, le voy a decir, no, mira, hay un flaco ahora que está acá en Marcos Juárez, que el hijo va a la escuela con el mío, y lo estuve sondeando en algunas cosas y me parece muy responsable. Es para recomendar, te lo voy a recomendar. Y ahí fue cuando me lo recomendó a Alejandro, y comenzamos a charlar, y bueno, pues terminamos arrancando con todo esto. Después no se puede parar, digo yo, cuando uno arranca. Bien, ahí llegaste a GeoAgro entonces, ¿no? Ahí llegamos a GeoAgro, por intermedio de Alejandro Lee. Bien. Bueno, esto nos da pie para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué era lo que propusimos como metas cuando empezamos a trabajar? ¿Qué tenías vos en mente? Bueno, nosotros siempre, las empresas familiares por ahí nos ha costado mucho llegar, cuesta muy caro equivocarse. Entonces uno, antes de tomar una decisión, analiza muchísimo las cosas, porque la parte económica termina estando sobre todas las cosas en este país que nos toca vivir, que no es fácil por ahí producir, se hace difícil. Es muy complicado tener que equivocarse. Entonces, bueno, me acuerdo que charlé con Ale, que me pasó unos costos con respecto a lo que estaba ofreciendo, que eran imágenes satelitales. Lo charlé con mi familia, como charlamos todas las cosas cada vez que tenemos que tomar una decisión. Y me acuerdo que en aquel momento mi papá me dice, ¿y a vos te parece que esto es el camino correcto? Digo, mira, no sé si el camino es este correcto. Lo único que sé que hace un montón de años que venimos comprando tecnología, y en algún momento con algo vamos a tener que empezar. Esta gente me la recomendó Fernando, que hace muchos años que trabaja.
con nosotros, así que vamos a empezar. Y bueno, así fue. Me tendé para adelante, arrancamos y bueno, una vez que arrancamos, ya nos presentaron al resto del equipo, a Daniela y Georgina, y ya es como que no podés parar. Una vez que empezamos a ver el tema de las fotos satelitales, ya empezamos a charlar de otros temas y vas queriendo mejorar en todo. No sé si... Y respecto a la dinámica de trabajo con GeoAgro. Bueno, la dinámica de trabajo, tenemos reuniones cada 15 días, más o menos aproximadamente, las vamos acomodando de acuerdo a las cosas que tenga cada uno, a la época del año. Hay épocas del año que estamos más atareados que en otras. Y también tenemos un grupo de WhatsApp, que estamos todos los integrantes, ingenieros, toda la empresa, familiar, los chicos de GeoAgro, y ahí cualquier consulta que haya se escribe en el grupo, siempre alguien contesta, porque por ahí cada cual tiene sus funciones, y bueno, cuando hace una pregunta es respondida por realmente el que está en ese tema. La verdad que es una muy buena dinámica la que tenemos de trabajo, muy organizada, muy seria, y bueno, siempre analizando entre todos cuáles son las mejores medidas o los pasos a seguir. No es que uno propone algo y hay que hacerlo sí o sí a rajatabla. Cada cosa que decidimos hacer la analizamos, sacamos conclusiones entre todos y llegamos a la mejor opción, o por lo menos a lo que creemos entre todos que es la mejor opción. Si nos equivocamos todos. Yo, si querés, explico un poquito lo que estamos viendo acá en pantalla. Vos recién mencionaste algo de las funciones que tenía cada uno. Nosotros, lo que llamamos equipo del proyecto de innovación, está conformado por 4 figuras, digamos. La del coordinador general, que es quien se encarga de seguir la agenda, de pactar las reuniones, de estar ahí al pie del cañón en los momentos críticos. En este caso lo ocupó Georgina, este rol de GeoAgro Central, acá en Rosario. Coordinador de servicios, que es quien procesa, quien entrega los informes, los mapas, quien recibe la información generalmente. Ese rol lo ocupé yo, también desde GeoAgro Central en Rosario. El socio regional, en este caso Ale Lingua, que acompaña los procesos a campo, quien soluciona los problemas, por ejemplo, de carga de prescripciones, está siempre ahí en la zona, es quien se acerca al cliente. Y el referente interno, que es ya por parte de la empresa cliente, en este caso Walter, también tuvimos contacto con Mariano, que es su ingeniero. Y bueno, entre estas 4 figuras vamos generando el proyecto, ¿no? Y yendo para adelante con las metas que se definieron. Tenemos las reuniones de seguimiento, que son generalmente cada 15 días, algunos talleres presenciales. Acá, Walter, está lo que vos mencionabas de nuestro grupo de WhatsApp. Sí, por ahí yo me adelanto a algunas cosas y me voy acordando y les voy transmitiendo más o menos lo que tenemos. Con respecto a los roles, yo me acuerdo que cuando tuvimos una charla con Victoria, me preguntaba cuál es el rol que cumplís en la empresa. No tenemos ningún título ni nada en la empresa. Hacemos simplemente lo que haya que hacer. Si somos gerente de venta, gerente de compras, tractorista, peón, lo que sea. Nosotros básicamente, las empresas familiares por ahí funcionan un poco de esa manera. Hacemos un poco de todo. No tenemos un título específico, por eso por ahí me cuesta por ahí explicar un poquito lo que vos estabas explicando, Dani. Ajá, bien. Perdón, Dani. Si alguien me mencionó, Walter, voy a agregar un elemento a esta reflexión. Mucho más allá, y al igual que en cualquier estructura de una empresa grande, que la innovación tiene que estar en la cabeza de alguien que la lidere, mucho más allá de la escala o de las dimensiones de la empresa, si es una empresa familiar o lo que sea, siempre tiene que haber alguien que empuje, y eso es, digamos, uno de las claves de que los proyectos de innovación avancen.
es encontrar ese referente. Y en el caso, bueno, yo tengo entendido que también tu hermana Andrea ocupa un rol importante y que se ha dado un intercambio súper favorable de toda la empresa, pero fíjate que tiene que estar siempre esa persona que pivotea de alguna manera entre la decisión de llevar a la empresa para adelante y además ocupa un rol clave en esta consecuencia de las reuniones, de acompañar el proceso, de integrar al resto del equipo. Y eso claramente, bueno, evidentemente los fuiste convenciendo y los motivaste para avanzar. Entonces, creo que el título de referente interno te cabe bastante bien, Walter. Yo simplemente quiero agregar que no creo que yo haya convencido a nadie, simplemente, bueno, era una idea que yo tenía en la cabeza, esto de la agricultura de precisión, y cuando arrancamos, todos nos compenetramos a pleno con esto. Sé que es algo que nos cayó bien, que nos gustó. Mi hermana, sí, con todo el tema de pasar la información por los pendrive, de los mapas de siembra, los mapas de cosecha, de intercambiar con Dani, que por ahí le pasa las prescripciones, cargan en los pendrive, bueno, hemos ido aprendiendo. Y también los chicos, los operarios, que están muy entusiasmados con todo esto y que quieren aprender, por más que, bueno, como en toda cosa, algunos traspiés siempre hay, hemos tenido idas y vueltas con algún PEN, porque las primeras prescripciones por ahí no estaban bien hechas, pero no cargadas de la manera que había que cargarlas en el pendrive. Así que no, por suerte, yo no puedo decir que obligué a nadie a hacer esto, ni que fue el artífice de que todo se enganche. Yo simplemente, bueno, llegamos a arrancar con esto y solo todos nos fuimos enganchando cada vez más. Justo acá en el chat que pusimos se ve el rol de Andrea asegurándose de que nos llegue la información en tiempo y forma, que no es algo menor, porque suele renegarse bastante con eso. Así que Andrea nos garantizaba que la información la íbamos a recibir completa y a tiempo. Exacto. Bien. Bueno, y ahora si querés pasamos a que nos expliques las aplicaciones de las nuevas tecnologías. ¿Cómo fuimos aplicando las nuevas tecnologías etapa por etapa? Bueno, perfecto, voy a tratar más o menos de graficar. Primero voy a hacer una pequeña reseña que cuando nosotros arrancamos a comprar tecnología para llegar a todo este tema de la agricultura de precisión, una de las ideas que daba vuelta por mi cabeza era que quería hacer, por ejemplo, rendir todo el lote como la mejor parte del lote como lo que más me rendía. Bueno, después fueron pasando los años y cuando arrancamos con todo este tema de las fotos satelitales, el paso siguiente fue mediante los índices de NDVI, tratar de generar dos ambientes dentro de un lote. Hay lotes que acá en la zona son bastante parejos y por ahí no hay dos ambientes, pero debe estar un 50 y un 50% de los lotes con dos ambientes. Una vez que logramos que Ale logró fijar los ambientes de acuerdo a la productividad, el índice de NDVI, los mapas de esos los corroboramos con los mapas de rinde, por ahí con el conocimiento que nosotros teníamos de cada lote, porque de ahí como toda cosa nueva, te parece extraño que venga alguien y que te diga de un lote que vos hace 30 años que estás arriba o más, que te diga, mirá, este lote pasa esto y esto con una imagen de NDVI. A uno le cuesta creer eso. Pero bueno, entonces corroboramos con varios mapeos que teníamos y con lo que nosotros pensábamos del lote, armamos entre todos en conjunto la productividad de esos lotes. Y ahí arrancamos con lo principal que fue en aquel momento, que es un análisis de suelo de forma dirigida dentro de un lote, creando los puntos de alta productividad y los puntos de baja productividad. Eso, bueno, nos ayudó a determinar que por ahí en los puntos de alta productividad es donde el suelo está más castigado, donde tiene menos fósforo, mucho menos nutrientes de todo tipo,
y las zonas de baja productividad, que por ahí que son las que mejor está el suelo. En base a eso, no sé si ahí contesta la pregunta o querés que... Pasamos a la siguiente etapa. Porque por ahí yo me adelanto con la... No, está bien. Bien. Bueno, ese es un lote donde determinamos la productividad. Alejandro determinó la productividad y nosotros con el ingeniero le hicimos algunas correcciones de acuerdo a nuestro criterio, y ahí después con el mapa si está en el mapa de Rinde, creo que debe ser en esa filmina, terminó corroborando que la primera productividad que había hecho en base a los NDVI era más acertada que la que nosotros le corregimos. Esa es una de las cosas que vemos ahí. Eso son siembras, ahí arrancamos con las siembras también variables en ese lote. Yo creo que ese lote teníamos 3 densidades diferentes de semillas de maíz y 2 densidades en fósforo y 2 densidades en urea. Y en la refertilización lo mismo. Corregime, Ale, si me está faltando algo. No, está bien, Walter. Estaría bueno acá resaltar qué es el mapa de productividad. Cuando nosotros fuimos a este lote, a diferencia de los lotes tuyos, Sí. No teníamos ningún tipo de información. En el tuyo, cuando arrancamos, habíamos podido rescatar 1 o 2 mapas de campañas anteriores y nos ayudó a entender un poco el comportamiento, ver los rendimientos en las mejores zonas, tomar valores objetivos. Acá no teníamos nada. Entonces arrancamos con el mapa de productividad. Que no había mucha diferencia, hicimos 2 propuestas. Vos vas a decir que como que fue una apuesta, uno elegía uno el otro, pero siempre, digamos, tratamos de ponernos de acuerdo en lo que es el inicio, ¿no? El mapa de productividad para este tipo de casos donde no tenemos ninguna posibilidad de contar con información que nos ayude a ambientar, creo que es una pieza fundamental como para hacer un inicio y poder arrancar con la propuesta de ambientar los lotes. Quería resaltar esto en esta etapa, que más allá de un mapa o el otro, nos sirvió como puntapié inicial al inicio de todo el ciclo de la implementación. Uno como conclusión de todo esto, uno llega a que perfectamente se puede hacer una ambientación con los mapas de NDVI. Después lo que tiene de bueno el mapeo de la cosechadora es que te ayuda para certificar todas esas cosas. Bien, y acá también se pudo evaluar el control de la siembra. Nos aseguramos de que en cada una de las zonas efectivamente se haya alcanzado la densidad de semilla que se asignó en la prescripción. Eso también es importante. Sí, la verdad que bueno, uno por ahí pasa por alto esas cosas, pero realmente es increíble cómo copia la sembradora la prescripción. Ahí está plasmada en los mapas de siembra, en todos esos reportes, pero cuando uno está arriba del tractor, yo por ahí tengo la oportunidad de andar arriba del tractor sembrando y viendo cómo con el monitor va cambiando, cuando entra de una zona a la otra es prácticamente perfecto. Es un trabajo, la verdad que muy lindo. Siguiente etapa, fertilización. Contanos acá qué es lo que pasó. Bueno, ese debe ser el primer lote donde arrancamos con una fertilización en trigo, donde hicimos unos ensayos. Ese era un lote que solamente era todo de alta productividad, las partes, porque no había diferencias entre ambientes, o era muy poca y no se justificaba. Entonces hicimos un análisis de suelo y en base a esos análisis de suelo determinamos la fertilización y después lo que hicimos fue unos ensayos
de densidad de fósforo, donde el lote fue hecho con 100 kilos de fósforo en general, de fosfato monoamonio. Y donde están esas franjas marcadas en la primera foto, hay unas franjas con 0 fósforo y hay otras franjas con 50 kilos y después el resto del lote está todo hecho con 100 kilos. Después también probamos, cuando hicimos la refertilización con urea, hicimos franjas con 50 kilos de urea, 100, 150 y 200 kilos. Esas se habían ubicado al sur del lote, ¿no? Esas están ubicadas más al sur del lote. Al final de la campaña, bueno, se hicieron todos los reportes, que bueno, que es la gente de GeoAgro que se encarga de eso. Y ahí las conclusiones que sacamos en ese momento es que hubo más respuesta a lo que es fósforo que a lo que es urea. El fósforo, no poniendo fósforo, se vino un poco abajo el rinde. Yo creo que si pasás a las próximas... Quiero aclarar solamente que esos reportes que vos decís se generan con los mapas de rendimiento, que es lo que estamos viendo ahí a la derecha, cruzados con las capas de información que recolectamos a lo largo de la campaña, en este caso con estas 3 franjas de mapa. Se solapan las 2 capas y se genera un reporte con un rendimiento promedio para cada una de estas franjas, en este caso. Y así se llega a estas conclusiones que vos estás mencionando. Exacto. Pasamos a seguimiento de cultivo, la 4ª etapa. Dani, lo que me gustaría por ahí comentar, que empezamos a ver este tipo de ensayos, que anteriormente se dependía de alguna agencia experimental o alguien que los hiciera, los compartiera, de alguna asociación del agro que esté haciéndolos. Y esto nos da la posibilidad a un productor como Walter de hacer sus propios ensayos, manteniendo un protocolo digamos, mínimo para poder después tener buena información. Y bueno, y sacar toda esa info que nos sirve. Con esto pudimos decidir que la dosis mínima de fósforo en ese tipo de lotes va a ser 100 y que de ninguna manera la vamos a bajar porque se nos caía el rendimiento. Vamos a ajustar bien lo que viene de urea. Pero es información que se genera en el campo de Walter y para Walter. Y no la estamos, digamos, trayendo de otro lugar. Creo que eso es importantísimo resaltarlo. Que cada productor tiene la posibilidad de ajustar los insumos en base a la capacidad productiva de sus lotes. Sí, si me dejas agregar ahí, Ale, bueno, si bien no es que los productores no puedan hacer ensayos y ese tipo de cosas, lo que pasa es que acá el ensayo se hace de una manera que queda todo asentado y que es mucho más simple hacerlo y después tenés todo el análisis de una manera, lográs todo el análisis de una manera más fácil porque lo hacen ustedes y no tienen que ponerse a evaluar el productor o trillar una franja, medir lo que dio esa franja, pesarlo, un montón de cosas. Es mucho más sencillo y terminás obteniendo un excelente resultado. Y sacás excelentes conclusiones como la que estaba transmitiendo recién Alejandro. Seguimiento de cultivo. Bueno, con eso tenemos una anécdota porque yo digo que todavía no hemos aprendido, yo por ejemplo no he aprendido a detectar un montón de cosas dentro de una imagen satelital. Ahí en la imagen a la izquierda de la pantalla estábamos un día en una reunión de esas periódicas que tenemos repasando los índices de NDVI y cuando llegamos a ese lote, yo exactamente no veía nada y dice Ale, hay un efecto de deriva en ese lote, que está ubicado en la parte norte del lote, noreste, digamos, del lote. Ese efecto, estaba el ingeniero en ese momento, me acuerdo, justo recorriendo los lotes, así que ahí nomás, mientras estábamos en la charla,
lo llamamos, lo llamo al ingeniero y le digo, mirá, fíjate que estamos acá con la imagen satelital y Alejandro me dice que hay un efecto de deriva en tal y tal lugar. Y bueno, fue el ingeniero a corroborar y efectivamente el vecino había pulverizado un rastrojo de trigo y había utilizado paraquat y estaba el efecto de deriva. Después lo analizamos y llegamos a la conclusión de que no nos iba a afectar en el rinde en ese momento, así que simplemente llamamos al productor vecino para hacerle saber lo que había sucedido y que para la próxima, bueno, tengan un poco más de cuidado. Bien. De todas maneras, si uno quisiera o el efecto hubiese sido negativo, al final de la campaña también lo hubiésemos podido medir. Inclusive ahí en la foto de al lado me gustaría por ahí que Ale por ahí explique un poco más, que vea la cantidad de hectáreas que fueron afectadas y todo, un montón de información. Y si hubiésemos llegado a la cosecha, que también repasamos esos mapas y no vimos nada raro de que nos haya tirado el rinde abajo en esa parte afectada. Si querés, Ale, explica un poquito mejor, más técnico. En realidad, cuando vimos el mapa de rendimiento, pudimos analizarlo y no había ningún efecto. Podía notarse algo muy leve, pero muy junto ahí al sector norte que, digamos, se define no hacer nada. Y como le dije a Walter, nosotros estamos como condicionados porque lo vimos y estamos tratando de buscar algún efecto ahí, pero la verdad que en el mapa de rendimiento no se veía nada, no hubo merma en el rinde producto de esa deriva. De todas maneras, ahí se muestra también el gráfico que dice zonas, NDVI, es la clasificación de esa imagen y se puede llegar al dato de superficie afectada, en este caso por deriva, que es lo que se ve en naranjita, más o menos 20 hectáreas. Exacto. Si bien no tuvo después impacto en el rendimiento. Así es, nos enfocamos en esas 20 hectáreas y no, la verdad es que el comportamiento del rinde fue normal. Exacto, correcto. Llegamos a la etapa de pre-cosecha. Bueno, en la etapa de pre-cosecha, bueno, te permite, de acuerdo a las fotos de NDVI, detectar a ver cuáles son los lotes que están más secos y que se podría comenzar a cosechar primero. En este caso son lotes con maíz y bueno, realmente después de ver la foto y ser ese lote que parecía más seco, uno va y saca muestras de un lote de otro y termina corroborando que sí, que realmente ese era el lote por donde después terminamos arrancando la cosecha. El caso nuestro, los lotes están todos bastante cerca unos de otros y por ahí uno los recorre más fácilmente, pero gente por ahí que los tenga lejos o que esté en otra zona es algo que también los puede ayudar muchísimo. Acá el gráfico lo que muestra es que para la fecha del 1 de febrero, el lote 7 era el que tenía el índice verde más bajo. Y el lote 6 el que tenía el índice verde más alto. Y ese fue el orden en el que cosechaste esos lotes. Exactamente. Ese fue el orden de cosecha. Bien. Llegamos ya a la cosecha. Llegamos, sí, bueno, eso es una cosecha de soja. Me pareció importante poner ese mapa de rinde, el que está a la izquierda, un mapa de rendimiento de la cosechadora. Ese, como si ustedes pueden observar, está cosechado de norte a sur, de manera al cejo, digamos. Ese lote, si uno lo ve así y quiere hacer una productividad con ese mapeo, puede cometer un grave error
porque ahí lo que hay, en definitiva, son dos variedades de soja. Una que se comportó mucho mejor este año que la otra, y hace la diferencia de rinde y marca la diferencia de colores en el mapeo. Yo ahí eso decidí ponerlo por una cuestión, para mostrar que realmente la cosechadora, cuando está bien calibrada, los mapeos son muy importantes y nos ayudan un montón, son de mucha confianza. Y otra, para volver un poquitito al principio, cuando me decían nunca permitas que venga alguien de afuera y te haga un mapa de una prescripción para sembrar un lote de acuerdo a un mapeo de la cosechadora. Si nosotros iríamos ahí y hacemos una producción en ese lote y hacemos muestra de suelo en la parte donde más rindió y le ponemos alta producción, y la parte donde menos rindió y le ponemos baja producción, seguro que lo que nos vamos a encontrar es con que no hay ninguna diferencia en el suelo. Ahí la diferencia fue producida por dos variedades diferentes. Por eso yo me permití poner esa filmina, esa foto del mapa de rinde. Está excelente este ejemplo. Cómo se ve en el mapa de rendimiento el comportamiento de las dos variedades y después, bueno, al final lo que decíamos antes, de poder cuantificar, poder darle un número, un rendimiento promedio a cada una de ellas. Exacto. Walter, ¿cómo te fue con las estimaciones a campo? Bueno, las estimaciones a campo es algo que no quedó registrado. En realidad, cuando estábamos acercándonos a la cosecha de maíz, Ale me dice, ¿cuánto van a rendir los maíces? No tenemos ni idea, digo, porque en realidad había faltado un poco la lluvia, estábamos un poco preocupados con todo eso. Y me dice, ¿no te animás a hacer una estimación de rinde? Digo, mira, la verdad que en otros momentos he hecho estimaciones de rinde en maíz y me han dado cualquier cosa, entonces no quiero saber nada. No, me dice, pero si yo te doy unos pasos, tal vez puedas hacer algo bastante acertado. Bueno, para no decirle que no, digo, bueno, sí, metele, vamos a hacer. Buscó, me acuerdo en aquel momento, una foto satelital de la época de floración, más o menos, y de acuerdo al índice verde, me dice, mira, no hay que irse ni a la mejor parte ni a la peor parte, hay que buscar una parte intermedia del lote, que la marcó en la foto de NDVI. Eso yo la bajé al teléfono y me fui con eso al campo. Busqué medianamente el punto que habíamos marcado y ahí hicimos una medición con los pasos que me había dado Ale para que siga. Y realmente yo creo que, no sé, si había, después cuando cosechamos 200, 300 kilos de diferencia de la estimación que habíamos hecho en el promedio del lote. Yo la verdad que lo hice y como me dio bastante alto, dije, no puede ser, esto está equivocado, pero bueno, igual se lo transmití a Alejandro. No creo que lleguemos a eso, la estimación de rinde me da esto, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Y después, bueno, realmente cuando entramos a cosechar, vimos que sí, que la estimación de rinde estaba bien cerca de la realidad. Así que es otra de las cosas para tener en cuenta, que haciéndola bien se puede determinar, antes de trillar un lote, se puede determinar el rinde para aquel que lo necesite o para hacer una venta, como hay tanta volatilidad en los mercados por ahí, en este país, o para ayudarnos a tomar una decisión si uno tiene que comprar algo, o cómo va a seguir, o simplemente saber, bueno, dónde estamos parados. Bueno, va a ir bien, va a ir mal. Así que esa es la anécdota que tenemos, pero no quedó asentado en ningún lado. Bueno, ya sabemos que en la nueva campaña le vamos a poner foco a las estimaciones. En la nueva campaña haremos alguna estimación y la dejaremos asentada por lo menos para que quede y diga, bueno, dijimos que nos iba a rendir tanto y después a ver si le acertamos. Bueno, y finalmente, análisis de campaña.
Bueno, ese análisis de campaña, ese es un lote donde también hicimos, primero se determinaron las altas productividades y las bajas productividades, se sacaron las muestras de suelo y en base a eso definimos la siembra de maíz, donde en las partes de alta productividad, que eran las partes más altas del lote, le pusimos una X cantidad de densidad, bajamos la densidad en la parte más de baja productividad, lo mismo con el fósforo y la urea, y lo mismo con la urea en la refertilización. Y después, bueno, al final del análisis, o sea, cuando hicimos la cosecha, el año fue un poco seco y se terminó invirtiendo la situación. Por ahí en las partes más bajas, donde eran corridas de agua o pequeños bajos, terminó rindiendo más el maíz que en las partes de alta producción. Con eso, por ahí queríamos llegar a la conclusión de cómo vamos a ajustar para los próximos años el tema de la densidad de maíz. Sabemos que por ahí no nos podemos jugar tanto y también sabemos que por ahí poniendo un poco menos de semilla, si el año viene llovedor, no se nos va a caer tanto el rinde y si viene un poco más seco, vamos a zafar también más, no se nos va a caer tanto. Por ahí Ale puede explicar mejor eso, que es más técnico que yo, pero esa fue medianamente la conclusión, a grosso modo, que llegamos en ese lote. Está perfecto, Walter. En este caso, tras hacer el mapa de productividad, validando con el muestreo de suelo, vimos las mejores zonas en el mapa de productividad con menos fósforo. Entonces, le dimos esa caracterización de que en esos sectores rendía más históricamente, inclusive teníamos algunos mapas de rendimiento que mostraban mayor rendimiento en la loma, pero bueno, fuimos por ahí un poco, no digo ambiciosos, pero desmedidos en la densidad, y con un poco seco que se puso el año, nos termina revirtiendo el ambiente. Entonces, ¿qué aprendimos de acá? Es que probablemente pueda ser un lote que se lo siembre fijo en densidad y se le potencie los ambientes con fósforo y urea, o bien mantener la relación que estamos usando hoy de menor densidad en la baja productividad, bien escalada. Es decir, bueno, bajamos 10.000 semillas en los dos ambientes y seguimos manteniendo la relación. Nos aseguramos que el bajo, la zona menos productiva, va a seguir rindiendo bien, y en un año, como dice Walter, de una expectativa hídrica media complicada, no vamos a complicar el ambiente con alta densidad. Y sí dejamos una densidad, que en el caso de que se revierte y que el año sea bueno, acompañada con el fósforo y el nitrógeno, alcancemos rendimientos mucho mejores. Así que todo esto nos enseñó ese lote. Excelente. Otra pregunta. ¿Qué vínculo debe haber entre tecnologías y personas según tu experiencia y tu visión? Ya habiendo repasado todas las etapas del ciclo productivo, ahora Walter, si nos podés responder esta pregunta. Bueno, vamos a tratar por lo menos. Bueno, las tecnologías son muy buenas, yo creo que todas funcionan. Y entonces las personas que decidan usar todo este tipo de tecnologías tienen que estar convencidas de lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar. Tienen que estar convencidas de que la tecnología los va a ayudar. Y también tienen que tener cuidado yo siempre digo, de la gente por ahí que se rodean, porque la tecnología te puede ayudar o te puede hundir. Por todo lo que estábamos viendo, los mapeos, las productividades, un montón de cosas. O sea que yo entiendo que hay que ver siempre de quién uno se rodea para aplicar las tecnologías. Así que me refiero con eso a que hay que buscar una ayuda profesional y sobre todo que sea seria, porque por ahí
profesionales hay muchos, hay quienes son serios y hay otros que por ahí no lo son tanto. Yo creo que por ahí pasa, o por ahí pasó, por ejemplo, para mí, todo este tema de la tecnología, que siempre fuimos adquiriendo la tecnología y de pronto no encontrábamos la persona indicada que nos ayude a aplicar toda esa tecnología. Básicamente es eso. No sé si respondo ahí a tu pregunta. Tenemos otra. ¿Qué aportes hace la innovación al negocio de tu empresa? ¿Y cuáles son las que vos esperás que haga? Bueno, sí, uno siempre lo que espera, voy a empezar por la segunda, uno lo que siempre lo que espera es un rédito económico, siempre estamos detrás de la plata, creo que como todos, buscando mejorar y ganar un poco más de plata. No, ¿será que está un poquito lenta la conexión? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, igual. Así que bueno, el aporte económico es lo que uno primero espera. Y después cuando uno comienza a adoptar toda esta tecnología, que te da la posibilidad de mejorar en un montón de cosas. Ya sea con los análisis de suelo, con todo ese tipo de cosas y otras cosas que uno va aprendiendo. Así que el aporte que uno espera que le haga a la empresa todo esto es que podamos seguir creciendo, de poder evaluar que las cosas que estamos haciendo sean las correctas, que esto nos permite evaluar un montón de cosas, y obviamente que nos vamos a equivocar en cosas, pero lo importante es que cuando nos equivoquemos en algo, le busquemos la vuelta, seguro se la vamos a encontrar y podamos mejorar. El tema es que tenemos que seguir a través de los años y yo creo que hay que seguir mejorando porque la tecnología es algo que está, algo que se vino, que se instaló entre todos nosotros. Depende de nosotros si la vamos a usar y poder sacar un provecho o si nos puede traer algunos problemas. Yo entiendo que usarla hay que usar y hay que tratar de equivocarse, como decía, lo menos posible, pero es algo que te va a ayudar. El que no la use va a quedar relegado en el tiempo. Bien, clarísimo. Bueno, y acá esta diapositiva resume un poco los aportes que hizo la tecnología, ¿no? En el caso de tu empresa. Fíjate que tenemos acá las diferentes campañas, 17-18, 18-19 y 19-20, y cómo se fueron agregando ítems en base a lo que fuimos trabajando como nuevo en cada una de ellas. Lo que está en negrita en la campaña 19-20 es lo último que pudimos incorporar en esta última campaña. Muestreos de suelos por ambiente, siembra, fertilización variable, procesamiento de todos esos mapas y esas labores, y el análisis completo de los establecimientos y de los informes en general. No sé si vos querés aportar algo en base a esto. Bueno, eso es algo, la primera reunión que tuvimos personalmente con ustedes, que se llegaron hasta nuestras instalaciones. Bueno, cayeron con esos rastring y la tablita para armar la mesa. Y la idea era ir poniéndole las patas a la mesa y que la mesa, lo importante que rescato que la mesa siempre estuvo nivelada, porque en la campaña 17-18 nosotros teníamos toda la tecnología prácticamente para hacer agricultura de precisión, teníamos la decisión de las personas, teníamos básicamente todo, pero nunca habíamos podido arrancar. Ya si nos vamos después de la 18-19, bueno, logramos arrancar, fuimos creciendo un poquito
pudiendo ver los mapas, procesar los mapas de rinde, las reuniones, el monitoreo satelital, ir ambientando para poder sembrar trigo, hacer variable en trigo lo que es fertilizante. Y bueno, ya después en la 19-20 ya le vamos agregando más cosas. Y bueno, eso es la 19-20 que está, son esas las metas y lo que logramos. Y ahora seguimos con un montón de ideas que nos dan vuelta por la cabeza, de cosas que queremos hacer y seguir mejorando. Pero no se nos desniveló nunca la mesa. Eso es creo que es lo más importante. O sea que pudimos aprovechar las tecnologías, nos rodeamos de la gente correcta y tenemos también la determinación nuestra y la de nuestro personal para seguir adelante y mejorando en cada cosa que se haga. La mejora continua. Tratar, siempre tratamos. Excelente, Walter. Qué interesante esta experiencia. Yo quiero agregar que, bueno, la metáfora esta que usamos, que en realidad es un juego que solemos usar para romper el hielo cuando hacemos el primer taller con el equipo de trabajo, cada una de las patas de esa mesa que armamos representa un componente de la innovación, digamos. Nosotros el color verde lo asociamos con los procesos, el celestito con las tecnologías, y después del otro lado tenemos a las personas y a la cultura. Y lo que Walter dice, que tiene tan internalizado y que para nosotros es un orgullo, es esta cosa de que la clave es poder nivelar la mesa, que no importa que sea bajita, que lo importante es que las cuatro patas vayan creciendo de manera nivelada. Y fíjense que termina siendo también una interesante metáfora sobre cómo podemos, con tecnologías, ir elevando las patas y sumando procesos, ¿no? Y bueno, me parece que el caso de tu empresa es un espejo en el cual muchas de las personas que están presentes en la charla se pueden reflejar, porque nos parece que hay muchas barreras y trabas que hacen que empresas que han invertido en tecnología, que vienen teniendo una visión y saben que es algo que se viene, no lo logran hacer porque faltan alinear algunos de estos elementos. Bueno, si me permiten, ya hay algunas preguntitas para pasarles. Walter, nos dicen, ¿por qué pensás que las empresas deberían incorporar el manejo por ambientes? Digamos, ¿cuál fue lo que lo llevó a ustedes y qué recomendarías a otros productores que de pronto están en la misma situación? Yo creo que lo deben, es una técnica que se debe adoptar porque por ahí les va a ayudar a mejorar. Yo siempre pensaba, por ejemplo, que la agricultura de precisión iba a ser tal vez ganar un montón de plata, pero hay que concentrarse que nada te va a hacer ganar un montón de plata. Son todas pequeñas cosas que vas sumando y mejorando. Por eso yo digo que al hacer por ambiente, a mí, en el caso nuestro, al poder determinar los ambientes, nos permitió usar un poco menos o el mismo fertilizante que usábamos, pero colocarlo de manera que donde nos hacía falta poner un poco más y donde no nos hacía falta poner menos. Eso, teóricamente, con los años nos va a llevar a mejorar tal vez el suelo en diferentes partes y también nos va a dar algunas pequeñas mejoras en los rindes. Pero bueno, son todas cosas que hay que ir evaluando. No sé si termino de responder la pregunta. Bien, sí. Daniel, si querés repreguntarnos, decís. Y él agrega una consulta más. Si podrías marcar algún error puntual que cometiste que recordás, digamos, para que el resto pueda aprender de eso, digamos. Sí, el primer error que cometimos fue con el tema de los análisis de suelo. Porque, bueno, ambientamos todos los lotes y como siempre estamos cuidando el peso. A mí se me ocurrió, digo, no, es una locura hacer toda esta cantidad de análisis de suelo, esto me va a costar un montón. Entonces, los lotes, como hace muchos años que tenemos los lotes, dijimos, no, este lo voy a agrupar con el de al lado, porque debe ser más o menos lo mismo. Ese fue el primer error que cometí. Realmente después cuando empezaron a llegar los análisis de suelo, y lo que realmente, porque no habíamos preguntado ni precio, lo que realmente salió un análisis de suelo,
es irrisorio lo que cuesta un análisis de suelo con respecto a la plata que estamos poniendo en el campo. Así que ese fue el error que más me acuerdo que hemos cometido. Que he cometido yo, culpa mía. Bien, es muy interesante. Acá, bueno, Georgina, que es parte del equipo, sería como el cuarto componente, Georgina Ferro, dice, rescato las palabras de Walter, la determinación de él y el personal de la empresa en todo el proceso, eso es clave. Ella fue la coordinadora de este proyecto, entonces, bueno, aporta su mirada y la comparto. Calculo que Daniela y Alejandro también lo deben hacer. Sí. No sé si quieren agregar algo en relación a eso. No, yo rescato la manera ordenada y prolija que tiene Walter y todo su equipo para trabajar, la determinación, el empuje, que era lo que decíamos antes, clave en el referente interno. Nosotros solicitamos las reuniones quincenales, pero Walter está ahí atrás, no se nos escapa, te aseguro, una reunión, porque si no las proponemos nosotros, las propone Walter. Así que coincido con lo que dijo Georgina y con lo que venimos diciendo a lo largo de la presentación. Y a pesar de las distancias, que por ahí, digamos, no es tan fuerte la presencia que tenemos con Walter, tenemos nuestro aliado que es Mariano, que es el ingeniero de la empresa, y él, digamos, con muy buena predisposición, se puso digamos, a la par nuestra, nos acompaña, cuando hay que ver los lotes, bueno, o muestrearlos, él utiliza la aplicación, siempre predispuesto. Es importantísimo el papel de él, porque, digamos, la parte técnica es como que la podemos hacer llegar al lote a través del ingeniero de la empresa. Y, bueno, y por ahí eso no siempre pasa, así que por eso me gusta resaltarlo. Bien, gracias Alejandro. Sí. También Si pregunta Carrie. Ah, sí, perdón. Bueno, No. si me permitís, yo quería hacer un agradecimiento, bueno, a toda la gente de Geogagro y a ustedes también por haberme elegido. Yo la verdad que es la primera vez que participo de algo así. Tuve que aceptar, no me quedó otra por el compromiso que tengo con toda la gente de Geogagro, que realmente me han ayudado un montón. Tal vez si hubiese venido de otro lado, no sé si hubiese aceptado todo esto, porque no estoy acostumbrado, es la primera vez, así que sepan. No se notó, Walter, estuviste No se saben algo, impactante. o si por ahí yo las preguntas que hagan voy a tratar de responderlas dentro de lo que yo sé y dentro de mi experiencia. No quiero venderle nada a nadie, ni vender humo, ni nada por el estilo. Eso era lo que yo quería acotar. Sí, te escucho, Victoria. Acá Ana me pregunta si ves que en la zona haya muchos productores que adoptan tecnologías y si no lo hacen, ¿por qué crees, digamos, si hay qué perspectiva tenés de tu región? Y bueno, te felicita, por supuesto, dice que es muy clara la charla. Bueno, muchísimas gracias. En la zona hay muchos productores en esta zona, hay productores como nosotros, hay productores más grandes, hay productores más chicos. Yo creo que despacito hay mucha gente que está adquiriendo tecnología. Lo que pasa es que yo supongo que le debe pasar lo mismo que nos pasaba a nosotros. Es difícil por ahí encontrar la gente adecuada para poder arrancar y aplicar estas tecnologías. A lo mejor tal vez hay gente que tiene otro sistema de producción, otras necesidades, y bueno, todavía no vio la necesidad de aplicar el tema de la agricultura de precisión. Entiendo que cuando vean la necesidad, y más aún cuando se decidan y comiencen a hacerlo con las personas correctas, se van a compenetrar como compenetramos nosotros. Van a querer seguir probando cada día algo nuevo, porque eso es lo que nos está pasando a nosotros. Probamos una cosa y cuando zafamos esa ya vamos por otra. Siempre vamos por algo más. Hay una espiral de motivación interesante ahí. Acá Nicolás pregunta si hay algún impacto económico que te haya sorprendido de todos los que, bueno, algunos ejemplos que mencionaste del ciclo y quizá algunos otros que no vimos. Bueno, aunque parezca mentira, no hicimos una evaluación económica exhaustiva.
o sea, plasmada en un papel y decir, bueno, cuánto gasté y cuánto gané. Pero sí, es evidente que, por ejemplo, con el tema de fertilizantes, estuvimos en lo que es trigo y en lo que es maíz, estuvimos poniendo de lo que era nuestra fertilización base. En fósforo y urea tuvimos un ahorro y a eso le sumamos que lo pusimos donde necesitaba, más donde necesitaba y menos donde no necesitaba. También con todo el tema de las densidades de maíz que estuvimos probando, eso nos va a llevar a que este año vamos a ajustar un poco más las densidades de acuerdo al pronóstico de lluvia que tengamos, a los ambientes que tengamos. Así que yo creo que no es algo que te va a llenar de plata, pero es algo que te va a dar un rédito y que te va a ayudar a mejorar. Y a través más pasen los años, creo que más se va a ir viendo las mejoras. Excelente. Yo destaco algo que se vio durante los distintos ejemplos que ustedes marcaron, que es esto de poder partir de la información de distintos datos, que en algún caso fue el mapa de productividad, en otro caso fue el muestreo de suelo, un índice verde, y eso, digamos, a través de algún análisis puntual que hacen, lo transforman en conocimiento y eso después se vuelca a una decisión. Digamos, creo que ese que es el proceso que sí o sí pone en valor las tecnologías, porque si la tecnología no se transforma en una mejor decisión, en realidad termina siendo un capricho muy caro. Creo que en los pocos casos que nos mostraron se ve muy reflejado. Y me parece que ese es el camino, ¿no? Bueno, acá Matías Arabia nos dice que muy bueno, felicitaciones. Te dicen, si tuvieras una plataforma y la autogestionaría, ¿bastaría para hacer agricultura de precisión? Como si una plataforma sola autogestionada, digamos. No, yo, en mi caso, creo que yo no tuviera la capacidad para autogestionarme con una plataforma, si esa es realmente la pregunta. Yo creo que no todos podemos saber de todo. Yo sé que conozco bien mis lotes y después con la ayuda de Dani, de Georgina, de Alejandro, del ingeniero que revisa y las nuevas técnicas que van apareciendo, alguien tiene que brindártelas. No creo que con una plataforma lo puedas lograr. Yo no lo lograría, por ejemplo. Vic, quiero resaltar que Walter, de todos modos, también accede a la plataforma porque es cliente de Sancor. Y, digamos, cuando él le ofrece una plataforma como única, digamos, como acceder al servicio, él vio esto, es decir, ¿qué hago con esta plataforma si no me rodeo de toda la gente? Porque ya estamos en una especie de vínculo, pero refleja eso, es decir, si hubiese llegado únicamente la plataforma sin todo el apoyo del equipo de Georo Central y del regional, a veces se complica. Sí, uno no sabría por dónde. Claro, hay una instancia clave que tiene que ver con el aprendizaje, con detectar las oportunidades, con ir, digamos, yendo y viniendo entre los intereses de la empresa y las posibilidades de las tecnologías, y poniendo en valor todo lo que ya está disponible y lo que seguramente vendrá, ¿no? También hay como un ejercicio que va incorporando la empresa de flexibilidad, de versatilidad, de poder aprender, de perderle el miedo a las tecnologías. Veo en vos también mucho de eso, digamos, y me parece súper interesante. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad, Walter, ha sido sumamente generoso en contarnos con lujo de detalle tu experiencia. Es muy enriquecedor para todos. Hay muchas personas que están agradeciendo. Te agradecemos especialmente nosotros por el tiempo que dedicaste, por el entusiasmo que pones en contar tu historia, ¿no? Definitivamente sos un ser innovador, perfectamente seleccionado para este ciclo de charlas. Bueno, nuevamente yo le agradezco a ustedes y espero que le haya servido a la gente que escucha esto. Uno simplemente quiere transmitir lo que le pasó y por ahí si
para alguien que escuchó la charla se le ahorra algún paso de todo esto o algunos años de los que nos llevó a nosotros llegar a esto, ojalá que así sea y para que puedan arrancar lo antes posible y ya se van a dar cuenta que después no van a querer parar y van a querer seguir como nosotros. Muchas gracias. Seguramente estamos abriendo caminos e inspirando a nuevos equipos de trabajo a animarse. Bueno, yo antes de terminar me voy a tomar un momentito, Dani, si puedes pasar a la próxima para difundir la próxima charla, que también para nosotros es muy importante, porque vamos a cerrar este ciclo de conversaciones con seres innovadores con el señor Roberto Klein. Es un broche de oro para este ciclo. Roberto es responsable de producción de Criadero Klein, integró la agricultura de precisión al manejo sustentable de su empresa en diferentes procesos como fertilizaciones balanceadas, siembras variables, variedades en trigo, rotaciones, control integrado de plagas. Es un productor, digamos, un empresario que hace mucho tiempo que es innovador. Yo recuerdo allá por el año 2012 le hicimos una entrevista y él destacaba que la gestión de conocimiento era lo que nos hacía más eficientes, que es ni más ni menos que lo que nosotros varios años después seguimos ponderando. Y recuerdo que él planteaba también que empoderar a sus equipos de trabajo era uno de los resultados más que más destacaba de ese proceso que estaba comenzando a hacer. Así que creo que es una charla que nadie se debería perder, y más si están pensando en innovar, porque Roberto es un gran referente e influencer, si se le quiere llamar en estos tiempos, de lo que las tecnologías pueden generarnos como organizaciones. Bueno, quiero agradecerles a los tres por el tiempo, una vez más, por el tiempo dedicado a esto. Fue una charla muy interesante. Acá siguen llegando agradecimientos. Y bueno, les recuerdo a la audiencia que nos encontramos el martes próximo y que si quieren, digamos, volver a ver el video o compartirlo con otras personas, en el transcurso de la semana les va a estar llegando por correo. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias, Walter, especialmente a vos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.